Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas a mi canal, ya estáis en Perfumes by Paco. Y bueno, hoy os quiero hablar de los mejores últimos lanzamientos que se han hecho en este año 2025. Aunque creo que hay alguna o un par de ellas de las que os voy a mostrar que se lanzaron a finales del año 2024. Pero bueno, básicamente los que yo considero que son los mejores perfumes con grandísimos aromas que se han lanzado últimamente, ¿no? Y además, pues bueno, de varias casas de diseñador. Así que vamos a tener varias fragancias de varias marcas diferentes. Y bueno, pues nada, que un placer saludaros, de que estéis ahí en un nuevo vídeo. Y venga, nada, vamos para el vídeo. Pues venga, acabamos ya con el primer perfume y os paso aquí el pantallazo en modo vídeo de cómo estuve probándola en una de las tiendas Druni. Y bueno, deciros que es un perfumón y no es otro que este o esta Terre d'Hermès Eau de Parfum Intense, una fragancia increíble y maravillosa. Bueno, con un aroma exquisito y además súper refinado, y una fragancia que huele muy bien, que es súper rica, ¿vale? Bueno, es que es espectacular, simplemente ya os digo que increíble lo bien que huele esta fragancia, y además muy refinadita, y se nota la calidad de Hermès y bueno, y hay que decirlo así de claro, ¿no? Que son fragancias que ya tienen un precio bastante elevado, pero sobre todo pues se nota esa calidad que está rozando ya lo nicho de todas estas fragancias que ya nos tiene acostumbrado Hermès, ¿no? Y bueno, ya podéis ver en cuanto al envase, ya podéis ver que es una botellita pues prácticamente de la línea de Hermès, pero que aquí han introducido pues bueno, algún cambio diferente, sobre todo basándose en esas bandas, ya podéis ver aquí esas bandas laterales, que han metido ahí un colorcito pues como un anaranjado oscurito, como una especie de marrón, ¿vale? Que un poco nos evocaría lo que sería el fuego de la propia lava cuando brota de la tierra, ¿no? Porque Hermès nos la presenta así como si fuera esa fusión entre la fuerza interior del hombre y la fuerza interior de la tierra, ¿no? Así que, bueno, que ya te sorprende ya a primera vista, pues esos tonos de la botellita, una botellita muy elegante, como la gran mayoría de Hermès. Y bueno, la única diferencia en cuanto a las demás de la colección es que, bueno, que en todas las demás fragancias que teníamos de Hermès teníamos ese típico tapón que cuando girábamos el tapón, a la vez que girábamos, bajaba hacia abajo y liberaba el atomizador. Y en esta, que sería el único punto, el único puntito que yo le pondría negativo a esta fragancia, pues sería eso, ¿no? Que el tapón, en este caso, es un tapón que entra a presión, que es el único punto que la diferencia del resto de la colección, ¿no? Ahora, el aroma es maravilloso, es riquísimo, de verdad que bueno, con una calidad extraordinaria. Es que no puedo decir otra cosa, porque es un perfumón. Bueno, yo diría que para mí el mejor lanzamiento de este 2025, ¿no? Porque ya os digo que es, bueno, increíble lo bien que huele, muy rica, y de verdad que es una fragancia que os recomiendo y que no os podéis perder. Sí que es una fragancia que tiene un precio elevado, estamos hablando que los 50 ml se van sobre los 70-72 euros, y los 100 ml creo que ya están rozando los 100 euros, así que no es una fragancia barata, es una fragancia que ya nos cuesta una pasta, pero es que realmente la exquisitez y la calidad del aroma y la calidad total de la fragancia en sí, pues ya sabemos que hay que pagarla, y en este caso sí que se merece, o se podría merecer muy bien esos euros que pagamos por este perfumón, porque realmente su calidad sí que es diferenciadora, bueno, en cuanto o en alguna comparación que hiciéramos con alguna otra fragancia de diseñador, ¿no? Una fragancia que está muy rozando los nichos, perfectamente podría ser una fragancia nicho. Y bueno, una fragancia que es muy fresquita en la salida, y creo que tenemos la bergamota, tenemos también ese toquecito especialito y picante de la pimienta negra, y la magia de esta fragancia la tenemos en el corazón, porque una cosa que no había hecho Hermès hasta ahora, y es introducir esas dos notas súper cálidas y súper envolventes, como son el regaliz y el café, ¿no? Así que tenemos ahí un combo pues realmente increíble lo bien que huele, ¿no? Ya os digo que ese toquecito de regaliz es riquísimo, pero además un café bueno, que solo atomizar la fragancia lo primero que te viene es un café extraordinario con un olor riquísimo, y que nos evoca directamente pues como si estuviéramos oliendo ese café recién molido, ¿no? Y realmente una fragancia con muchísima calidad, muy bien construida y muy bien hecha, ¿no? Y luego ya tenemos un secado, pues bueno,
a lo que nos tiene acostumbrado Hermès, con esos toquecitos muy minerales, ¿vale? Porque ahí tenemos creo que la nota de piedra, nos aparece la nota de lava, que bueno, son notas que pueden parecer un poco extrañas, pero bueno, que al fin y al cabo también tenemos madera, pero bueno, un secado que al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Vamos a tener un secado muy amaderado, cálido, envolvente, profundo y con ese toquecito mineral y bueno, que tenemos ahí por parte de esas dos notas como son la piedra y la lava, ¿no? Así que un perfumón con una muy buena duración, una fragancia que también proyecta bien pues esas 2 primeras horitas, así que un perfumón, esta Terre d'Hermès Eau de Parfum Intense. Buah, qué bien huele, madre mía. Bueno, deciros que, fijaros que antes de pasar a la siguiente fragancia, quería volver a tener el placer de oler esta Terre d'Hermès Eau de Parfum Intense que os acabo de mostrar. Y fijaros que la tengo aquí en el papel secante y después de muchísimos días todavía sigo oliendo. Madre mía, todavía se sigue notando ese toquecito, bueno, riquísimo. Buah, qué pasada, qué bien huele. Así que venga, la dejamos ya por aquí y nos vamos al siguiente perfume porque me tiene tan flipado, tan alucinado y tan enamorado esta Terre d'Hermès que se me va la olla. Bueno, la siguiente fragancia, os paso aquí el vídeo, es esta Dolce & Gabbana Devotion Male, la versión masculina, y bueno, también deciros que tenemos la versión femenina, que es una fragancia que ha tenido mucho hype, ¿vale? Y bueno, ¿qué os cuento yo de la masculina? Pues bueno, quizás yo diría que está un poquito por debajo en comparación a la femenina, ¿vale? Y bueno, es una fragancia que, bueno, os digo las notas primero y ahora os paso a especificar un poquito más sobre el aroma. Como nota de salida tenemos el limón, o así viene declarada. Luego tenemos la nota del café como nota de corazón. Y luego como nota de fondo tenemos el pachulí. Así que tenemos una fragancia bastante simple en su composición, pero bueno, una fragancia que huele muy rica también, porque sobre todo, a pesar de que tengamos el limón de salida, que vamos a tener ese puntito fresco, cítrico, chispeante, pero ya de primera, lo primero que vamos a notar es un café muy rico, pero bueno, quizás no con la intensidad y con el refinamiento que tenemos en la Terre d'Hermès, en la Eau de Parfum Intense que os acabo de presentar hace un poquito, porque lo primero que te va a evocar precisamente por esa nota de café va a ser a esa fragancia, pero también tenemos que dejar claro que está un poquito por debajo esta Dolce & Gabbana de la d'Hermès, ¿vale? Pero que es una fragancia que también vale muchísimo la pena, porque esa nota de café cálido, envolvente y muy rico, que además le otorga una profundidad a la fragancia pues bastante importante, ¿no? Y bueno, es una nota pues que suele gustar a todo el mundo porque bueno, y que cada vez las marcas se están introduciendo más en su fragancia, pues porque realmente son notas que bueno, que tampoco estábamos muy acostumbrados a este tipo de notas, pero que cuando las introducen en la fragancia realmente nos dan unos matices aromáticos muy ricos, muy profundos y además muy naturales, ¿no? Pero bueno, una fragancia que está muy bien, además la botellita es muy chula, evocadora del amor, ya se nos presenta como una fragancia muy seductora, ¿vale? Y bueno, una fragancia pues que también vale la pena y por eso la he metido en estos mejores lanzamientos de este año 2025, ¿no? Así que bueno, una fragancia pues que creo que su precio también anda, bueno, está por debajo de la de Hermès, es un precio que está más en esa línea genérica de diseñador, estamos ahí, bueno, hablando de que los 100 ml creo que rondan los 80 y pico euros, y los 50 ml creo que están rondándolo, no sé si son los 60 y pico, cerca de los 70 euros, ¿vale? Pero bueno, que una fragancia de Dolce & Gabbana, que siempre hace muy buena fragancia, así que también muy recomendable esta Devotion de Dolce & Gabbana. Bueno, la siguiente fragancia que os quiero presentar es esta Jimmy Choo Man Extreme, ¿vale? Una fragancia que, bueno, una casa que seguramente pues estáis menos acostumbrados a ver reseñas de esta marca, de esta Jimmy Choo, pero bueno, una fragancia que me sorprendió también porque realmente huele muy bien, huele muy rico. Bueno, paso a leeros las notas de esta Jimmy Choo Man Extreme, porque realmente no me acuerdo, así que me voy a poner las gafas, porque si no, no veo Tren Montana un burro, ¿vale? Así que, bueno, aquí como notas de salida tenemos el tomillo rojo y tenemos la pimienta negra. Como notas de corazón tenemos la salvia, el geranio y la nuez moscada. Y como nota de base o fondo, bueno, nos vienen declaradas notas amaderadas, no nos especifican qué tipo de madera, si es por parte del sándalo, el vétiver o el cedro o algún otro tipo de nota maderada,
pero bueno, es lo que nos viene declarado, ¿no? Así que vamos a tener una fragancia muy rica de salida, con su parte fresca y muy especiadita por parte de esa pimienta negra, que también le pone ese puntito picantito. Luego ya tenemos un corazón más floral, más herbal y más verde, por parte de la salvia y del geranio, y bueno, pero muy bien acompañado con ese puntito especiadito también y algo amargo que nos otorga la nuez moscada. Y luego pues tenemos un secado, pues bueno, pues cálido, envolvente, y bueno, que termina de otorgarle profundidad a la fragancia, además de una muy buena duración, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener en esta Jimmy Choo? Una fragancia que huele genial, muy rica. Además ya podéis ver esa botellita ya con ese tono, con ese rojo intenso, pasional, que como mínimo ya nos llama la atención, ¿no? Así que una fragancia muy recomendable, que huele genial y que yo recomiendo, ¿no? Así que bueno, pues esta Jimmy Choo Man Extreme. Bueno, la siguiente fragancia que os quiero mostrar es esta Ácharo Forever Wanted Elixir, así que otra elixir más. Ya no sé cuántas elixires tenemos porque esto ya es el mundo totalmente elixir, que bueno, últimamente ya sabemos que todas las marcas nos están sacando su fragancia elixir, pero bueno, que al fin y al cabo pues son eau de parfum, ¿no? Y bueno, pero bueno, aquí tenemos una fragancia sobre todo basada en la nota del cuero. Ya es una fragancia que quizá tengamos esa parte masculina más intensa, una fragancia, pues bueno, que ya quizás se salga un poco más de esa línea genérica y bueno, una fragancia más difícil de gustar, quizá por esa parte del cuero pues bueno, una parte más robusta y más animálica. Y bueno, os paso a leeros las notas porque no me acuerdo realmente, así que me pongo la gafilla. Y bueno, aquí tenemos una fragancia que como notas de salida nos viene, tenemos la frambuesa, tenemos la mandarina y tenemos la bergamota. Como notas de corazón tenemos el cardamomo, tenemos la lavanda y tenemos la esclarea o salvia esclarea. Y como notas de base fondo, pues tenemos ese cuero del que os hablaba, tenemos Wolf Boot, que así nos viene declarado, que bueno, es para que lo tengáis claro, os hago la traducción, que es como si viniera a decir madera de lobo, ¿vale? Así que vamos a tener una nota animálica. Y tenemos el vetiver, ¿no? Así que, bueno, pues ya podéis ver, ¿no? Tenemos una fragancia que tenemos esa parte afrutada y rica de la frambuesa, que siempre nos otorga ese toque jugosito, y bueno, luego muy bien acompañado por esos cítricos, como os he dicho, la mandarina y la bergamota, así que tenemos una salida bastante cítrica de inicio ahí en la salida, chispeante. Luego tenemos pues un corazón también muy especiadito por parte del cardamomo, que también es una nota que me encanta, con ese toquecito también dulce y bueno, y algo cítrico, pero también muy cálido. Y bueno, luego tenemos la lavanda, esa reina de corazones, esa rica lavanda, muy bien acompañada por la esclarea. Y luego ya tenemos pues esas notas muy intensas, muy masculinas, muy animálicas, como son esa nota de cuero, esa nota que os decía de Wolfwood, y tenemos el vetiver, ¿no? Con ese puntito ahumado también. Así que bueno, pues tenemos una fragancia que sí acuerada, pero que es un cuero, pues un cuero bastante dulzón, bastante agradable, así que es una fragancia pues que a pesar de tener ese fondo pues bastante denso e intenso por parte de esas notas amaderadas y acueradas, pues bueno, realmente es una fragancia que huele genial, que huele muy bien. Y que realmente va a gustar a mucha gente, porque ya os digo que bueno, que tenemos esa parte afrutadita y de salida, tenemos esa parte especiadita y floral en el corazón, y luego tenemos un secado pues muy profundo y envolvente, ¿no? Por parte de esas notas. Y además, un perfume que por esa nota de cuero nos pueda recordar, bueno, por ahí también he podido ver que hay gente que bueno, que le recuerda a Hombre Leather, a Tuscan Leather y tal, pero bueno, que hay que tener claro también que quizás no con el refinamiento y la calidad de las de Tom Ford, pero una fragancia pues oye, que se merece buenos elogios, porque es una fragancia que huele genial, ¿no? Y bueno, una fragancia que también tenemos una buena duración y una buena proyección. Luego ya, después de esas 2 horitas ya se queda de una manera bastante sutil. Vamos a tener una duración entre 6 y 8 horas. Un precio a nivel general en cuanto a esas fragancias que tenemos ahí en diseñador. Bueno, una fragancia que es muy rica y huele muy bien, ¿no? Así que, bueno, pues esta fragancia de la casa Ácharo, esta Forever Wanted Elixir.
Pues venga, la siguiente fragancia que os quiero mostrar es esta de Jean Paul Gaultier, la Le Male Elixir Absolu. Y bueno, deciros que irremediablemente, seguramente, todos vosotros, la mayoría de vosotros, vais a hacer ya de primera la comparación con la Le Male Elixir, la que salió previamente a esta. Y bueno, y deciros que ya de antemano lo primero que os voy a decir es que si hacemos la comparación con la Le Male Elixir, esta para mí sale perdiendo, ¿vale? Para mí está un puntito por encima la Le Male Elixir que esta Absolu. Y bueno, es una fragancia que también os tengo que aclarar que tiene una grandísima duración, una muy buena proyección, y Jean Paul Gaultier nos tiene acostumbrados a eso. Y fijaros que la Le Male Elixir, justo la de antes de esta Absolu, era una fragancia en composición más simple que esta. Aquí tenemos una fragancia bastante compleja en su composición, que os voy a pasar a leeros las notas. Como notas de salida tenemos la ciruela, la canela, el cardamomo y tenemos bergamota. Como notas de corazón tenemos la lavanda, la davana y tenemos el abrótano. Y como notas de base fondo tenemos el abatonca, tenemos el benjuí, tenemos el almizcle-ambreta, tenemos el pachulí y tenemos el ládano. Así que fijaros que es una fragancia bastante compleja, una fragancia densa, por las notas que tenemos ahí en su composición, ¿no? Tenemos, ya podéis ver que tenemos esa salida frutada, ácido jugosa por parte de la ciruela, tenemos esa parte de la canela también muy dulce y especiadita, tenemos el cardamomo potenciando esa parte especiada, la bergamota, así que tenemos una salida bastante compleja, afrutada y muy especiada, ¿no? Y luego ya tenemos una parte muy verde, floral, ahí en el corazón, ¿vale? Una parte, ya os digo que sobre todo pues la davana tiene ese puntito, junto con el abrótano, son dos notas verdes que tienen un puntito amargo, ¿vale? Pero luego muy bien acompañadas por la lavanda. Y luego fijaros las notas que tenemos ahí en el secado, ¿no? Estamos hablando de la batonca, del benjuí, el almizcle-ambreta, que también es una nota animálica, ¿vale? Pues el pachulí, el ládano también muy resinosa. O sea que luego vamos a tener un secado dulce, resinoso y muy balsámico, ¿no? Pero que ya os digo, y supongo que la gran mayoría, si no lo habéis comprobado, lo comprobaréis seguro, y sobre todo los que seáis unos enamorados de la elixir, de la previa a esta Absolu, pues que esta seguro que a mí me ha decepcionado un poquito, porque me esperaba otra cosa, ¿no? Me esperaba que quizá pudieran haber superado esa elixir anterior, y realmente pues os tengo que decir que no. Os tengo que decir que yo al 100% me quedaba justo con la que salió antes, con la elixir, antes que con esta Absolu, ¿no? Pero también deciros que es una fragancia, pues que si queremos una fragancia intensa, potente, con una grandísima duración y una muy buena proyección, que también vamos a tener una muy buena estela, pues también la vamos a tener, la vamos a encontrar en esta fragancia, ¿no? Pero bueno, que también si tenéis seguramente, todos los que tengáis la Le Male Elixir, pues os vais a olvidar de esta porque bueno, además de que se queda por debajo, pues es que creo que sería una compra innecesaria si tenemos la grandísima Le Male Elixir, que es riquísima, con una duración espectacular, con una proyección brutal y una fragancia riquísima, con esa parte dulce que encontramos en esa Le Male Elixir, ¿no? Pero bueno, una fragancia que para los que no tengáis ninguna de las dos y oye, y os apetezca pues compraros esta, pero que en cuanto a calidad y en cuanto a aroma, pues yo me quedaba con la otra, ¿no? Así que bueno, pues esta Jean Paul Gaultier Le Male Elixir Absolu. Bueno, la siguiente fragancia que os paso a mostrar es esta Bad Boy Elixir de la casa de Carolina Herrera, ¿vale? Así que tenemos otra fragancia más del famoso Rayo. Ya sabemos que tenemos una grandísima cantidad de fragancias de estas del Rayo de Carolina Herrera. Fijaros que yo aquí tengo en mi colección la clásica, esta Eau de Toilette. Así que bueno, que tenemos un número de fragancias de esta Bad Boy ya impresionante, ¿no? Y bueno, deciros que es una fragancia que a mí me sorprendió porque de salida tenemos un cuero muy intenso, un cuero muy llamativo, ¿vale? Y que se hace notar muchísimo. Ya desde que atomizamos, ya ese cuero, bueno, nos pega una bofetada en la cara,
porque ya os digo que es un cuero que se hace notar ya de salida, ¿no? Así que esa nota de salida que, bueno, en teoría nos viene declarada la salvia como nota de salida, luego el cuero lo tenemos como nota de corazón y el cedro como nota de base o fondo, esa nota maderada ahí al final del secado de la fragancia, pero es que el cuero prácticamente inunda por completo pues toda la vida de la fragancia, ¿no? Es un cuero pues muy intenso ya desde que atomizamos, ¿no? Así que la salvia pues prácticamente desaparece o bueno, o se ha escapado debido a esa intensidad que tenemos ahí de esa nota acuerada, ¿no? Pero que es un cuero pues que nos lleva, que nos evoca ese tipo de fragancias, ¿no? A esas fragancias muy masculinas, con ese cuero intenso y muy profundo, ¿no? Los niños posiblemente este tipo de fragancias pues bueno, quizás la dejen más a un lado en cuanto si la comparamos al resto de colección de las Bad Boy, ¿no? Pues bueno, una fragancia pues que también tenemos una grandísima, muy buena duración, una potente proyección también, así que otra fragancia muy recomendable, pero una fragancia que vale mucho la pena también si os gusta este tipo de fragancias más rudas, más acueradas, profundas, intensas, más, ya os digo, pues de hombre, pero que son fragancias que siempre nos otorgan pues algo diferente, ¿no? Con estos matices más orientales y más animálicos, ¿no? Esta Bad Boy Elixir. Así que venga, vamos con la siguiente fragancia. Y bueno, esta siguiente y última fragancia de 1 Million, que es esta Million Gold Elixir, que os paso a mostrar ahora. Ya no sé cuánta 1 Million tenemos en esa grandísima y amplia colección de 1 Million que tenemos de Paco Rabanne, ¿vale? Fijaros que yo en mi colección pues tengo la Lucky, tengo la 1 Million Parfum, que es exquisita también, me encanta esta fragancia, esta Parfum, con una grandísima duración también. Pues aquí tenemos otra más de esta 1 Million. Y además, pues, otra elixir más, o sea que lo que os decía antes, ¿no? Bueno, ya no sé cuántas elixires tenemos, pero si además, fijaros la cantidad de flankers de 1 Million que existen, ¿no? Pues bueno, pues yo os diría bueno, que es una fragancia que la he metido aquí pues porque se ha lanzado en este 2025, aunque considero que quizás sea de todas las que os he presentado, en cuanto a si las comparamos con el resto de las colecciones de la propia marca, pues quizá la que se queda un poquito más flojita, o quizá la que, bueno, la que quizá menos me llamaría la atención si la comparamos al resto, ¿no? Pero bueno, que la he metido pues en este grupo de fragancia porque es una fragancia también nueva. Y que, bueno, pues otra más de esta grandísima y conocidísima, hypeada colección de 1 Million, ¿no? Pero bueno, una fragancia que, bueno, que también es bastante simple en su composición, porque creo que ahí tenemos la mandarina de salida, luego tenemos el sándalo como nota de corazón y luego ya como nota de secado tenemos la vainilla, así que vamos a tener una fragancia muy fresca, chispeante de salida, eso sí, con una mandarina que a mí me encanta, la mandarina, además de otorgarle esa parte afrutadita y fresca, también siempre nos otorga y nos da ese puntito también elegante, ¿vale? Que a mí me encanta y me gusta mucho, esa nota en las salidas. Y bueno, luego tenemos esa parte del sándalo, que también es una de mis notas preferidas, con esa parte pues amaderada, su punto cálido y bueno, muy, muy balsámico también del sándalo, amaderado. Y bueno, y aquí pues volvemos pues a lo mismo, ¿no? Ya es una fragancia más basada pues en esas líneas genéricas que tenemos ahí, sobre todo por parte de esa vainilla, pues que sí, que es muy rica, que es muy dulcecita y que además otorga pues profundidad y duración, pero bueno, que ya estamos muy acostumbrados a que todo este tipo de fragancias pues acaben siempre con un secado muy avainillado y muy dulce, ¿no? Pues bueno, aquí sí que quizá pues sea de las elixires, pues quizá ya os digo, más justitas, ¿no? Y más cortitas de las que he podido probar, ¿no? Pero bueno, la he metido por eso, como os decía, porque es una fragancia nueva y bueno, y una fragancia pues que oler bien, huele bien. Luego, pues bueno, quizá no tengamos esa potencia, esa intensidad y esa duración que tenemos en muchas fragancias de las colecciones 1 Million. Y quizá esta pues sí que es muy fresca de salida, y bueno, luego con su parte, como digo, maderada y dulcecita, pero que se queda bastante corta si la comparamos en cuanto a duración al resto de la colección, ¿no? Pues nada más, chicos y chicas, hasta aquí la reseña de hoy. Os quería mostrar las que para mí han sido quizá pues los mejores últimos lanzamientos de todas estas casas de diseñador. Y nada, pues dejadme ahí en los comentarios pues qué os ha parecido
pues bueno, qué os han parecido todas estas fragancias que os he presentado hoy. Y bueno, si tenéis alguna en especial que podría haber metido aquí o alguna que a vosotros os guste más que todas estas que yo os he sacado, si en las que estáis de acuerdo, en las que no, las que os gustan más o las que os gustan menos, bueno, o cualquier comentario que queráis hacer con respecto a alguna de ellas en particular, lo que sea, pues me lo dejáis ahí en los comentarios. Así que nada, que sobre todo que me dejéis un like si os ha gustado el contenido, que activéis tilín la campanita, que nada, que muchísimas gracias y súper agradecido y un muy fuerte abrazo que os mando como siempre, millones de besos y hasta el próximo vídeo, nos vemos en la próxima.